Chéquense nomás el movimiento en el puerto de Veracruz. Mandaron a la Marina cargar 2 buques de ayuda humanitaria para Cuba. Pero la neta, esto tiene un tufo a política que para qué les cuento. Y agárrate porque en el PAN estatal ya sacaron los trapitos al sol. La diputada Indira Rosales dice que ahorita no, pero que siempre sí le entra por la dirigencia estatal. Quédate, porque aquí no nos guardamos nada. Soy Rodrigo Crosa y esto es el Noti Express. Arrancamos. Ayuda secreta a Cuba. En el puerto de Veracruz no fue un atraque cualquiera. Buques de la Marina cargando ayuda humanitaria con destino a Cuba, bajo instrucción directa de la presidencia. No hablamos nunca con el presidente Trump del tema del petróleo con Cuba, y en la tarde pues se pusieron los aranceles a cualquier país que envíe petróleo a la isla. Entonces estamos buscando por todas las vías diplomáticas porque, como lo hemos dicho, pues es un tema de ayuda humanitaria fundamental para la isla. Y aunque el discurso habla de solidaridad, el contexto hace ruido, porque no es solo mandar alimentos, es mandar un mensaje político en medio de tensiones internacionales, en medio de ajustes diplomáticos y miradas incómodas desde afuera. Veracruz vuelve a ser escenario, no espectador, y la orden vino desde arriba. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el envío se hace mientras se desahoga por la vía diplomática el tema del petróleo hacia la isla. Y aquí el matiz importa, porque no es crudo, es ayuda humanitaria, y esa diferencia no es técnica, es política. La operación corre a cargo de la Secretaría de Marina. Desde el muelle del puerto de Veracruz se cargan alimentos y enseres en los buques de Isla Holbox y Papaloapan. Son barcos diseñados para esto. No es improvisación, no ocurrencia, es ayuda internacional que ya ha salido antes desde este mismo punto hacia escenarios de desastre. Pero el contexto internacional aprieta. Desde Estados Unidos, Donald Trump presumió haber pedido que no se enviara petróleo mexicano a Cuba y dijo que se les cumplió. Desde México la respuesta fue otra narrativa: soberanía, solidaridad y respeto entre estados. Ahí aparece la doctrina Estrada como marco, no como consigna. ¿Por qué estamos hablando esto? Porque el problema no parece ser la ayuda. El tema está en el equilibrio. ¿Cómo ayudar sin provocar? ¿Cómo cumplir sin ceder? Y cómo sostener una política exterior propia sin convertirla en conflicto. Desde dentro del gobierno se reconoce que Veracruz no solo es puerto comercial, es plataforma diplomática. Cada embarque que sale también comunica. La ayuda va rumbo a Cuba, los buques ya están listos y Veracruz vuelve a quedar en el centro de una decisión que rebasa lo local. No es solo logística, es mensaje, gesto y postura. Y en política exterior, como en el mar, cada movimiento se mide por las olas que levanta. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Abandonan a perritas en Veracruz. Sí, en el puerto de Veracruz la indignación no vino de un discurso, vino de 2 perritas heridas. No fue un accidente ni una tragedia natural, fue omisión, descuido y abandono dentro de una casa que debía cuidarlas. El caso se hizo público y prendió rápido, porque cuando el maltrato animal se documenta, ya no hay forma de minimizarlo. Y ahí es donde el ayuntamiento tuvo que entrar. Es muy importante el tema de salud y bienestar animal. Recuerden que yo, siendo diputada federal, aprobamos la reforma constitucional sobre la protección. El maltrato animal ya es castigado y por eso nosotros vamos a trabajar mucho. La alcaldesa Rosa María Hernández Espejo fue clara en su postura, condenó el maltrato animal y advirtió que en Veracruz
no se va a tolerar la omisión de cuidados hacia las mascotas. El pronunciamiento llegó después de que el personal de protección animal rescatara a 2 perritas con lesiones visibles. No se reveló el domicilio, pero sí el diagnóstico: abandono prolongado, y eso, legalmente, ya cuenta. Aquí el problema no parece ser la falta de reglamentos. El tema está en la cultura de tenencia, porque tener mascotas no es adorno ni tampoco capricho, es responsabilidad diaria. Desde el ayuntamiento se informó que ya se inició el procedimiento administrativo y legal contra los responsables. No advertencias, no llamados a conciencia, solamente proceso formal como marca la norma. La alcaldesa lo dijo sin rodeos: en Veracruz se va a defender a quienes no tienen voz. Y el mensaje no fue solo para este caso, fue para quien cree que cerrar la puerta y voltear la cara no tiene consecuencias. Este episodio también evidenció algo más, y es que muchas veces la intervención llega solo cuando el daño ya es visible, y ahí está uno de los pendientes estructurales como sociedad. El Ayuntamiento de Veracruz recordó que hay coordinación con colectivos animalistas para reforzar vigilancia, atención a denuncias y campañas de concientización. La agenda existe, pero necesita reacción constante. Desde dentro se reconoce que estos casos no son aislados, son claro reflejo de una sociedad que todavía y de una ciudad que todavía aprende a cuidar, y donde la autoridad tiene que marcar límites claros. 2 perritas tuvieron que sufrir para que el tema volviera al centro, y eso ya dice mucho. Ahora el reto no es solo sancionar este caso, es que el mensaje sí llegue a las casas donde el descuido todavía se normaliza. Porque una ciudad más humana también se mide por cómo trata a quienes no pueden defenderse. Noticias locales. Indira enciende la guerra. En el PAN de Veracruz ya empezó el acomodo, aunque nadie quiera decirlo así. Todavía no hay convocatoria, todavía no hay fechas, pero los nombres ya flotan. Y uno de ellos es el de Indira Rosales. No lo confirma, no lo niega, dice que no es momento de proyectos personales, pero tampoco cierra la puerta. Y eso en política ya es decir bastante. La diputada local, Indira Rosales San Román, reconoció que no descarta buscar la presidencia del PAN estatal, pero pidió calma. Primero dijo que debe construirse un proyecto que incluya a todos los liderazgos dentro del panismo. Aquí la clave no está en la ambición, sino en el método, porque el PAN viene de una etapa de desgaste interno y cualquier dirigencia que llegue sin acuerdos nace débil. Indira también puso sobre la mesa un dato que no es menor. Dentro del partido hay voces que empujan para que por primera vez una mujer encabece la dirigencia estatal. Eso no depende solo de ella, la decisión, recordó, pasa por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN y por los términos de la convocatoria. Es decir, el tablero no está completo todavía, pero ya hay piezas moviéndose. La diputada habló de unidad, de trabajo en la calle y de recuperar narrativa. Dijo que la próxima dirigencia tendrá que salir a defender lo que el PAN ha hecho bien, sobre todo en gobiernos municipales. Y aquí el mensaje va hacia adentro. Hay panistas que sienten que el partido se replegó demasiado, que dejó de contar su historia mientras otros ocuparon el espacio, y el problema no parece ser la falta de perfiles. El tema está en si el PAN logra ponerse de acuerdo. Después de muchas situaciones y después de muchos problemas y muchas fracturas, porque las elecciones intermedias ya se asoman en el horizonte en este próximo 2027, y desde dentro se reconoce que una dirigencia de unidad sería lo ideal, pero en la práctica eso casi nunca es sencillo, y menos cuando hay más de un aspirante midiendo fuerzas. Indira Rosales no se destapa, pero tampoco se esconde. Su nombre ya está en la conversación y eso no se borra fácil. Ahora todo depende de los tiempos y de la convocatoria, porque en política partidista el que se mueve antes de tiempo se desgasta, pero el que llega tarde ya no alcanza lugar. Noticias locales.
Agüed se lava las manos. En Veracruz, cuando se habla del cártel inmobiliario, nadie quiere quedar cerca del fuego. Este gobierno no se presta. Claro que sí. Claro, existe. Existe, si así le quieren llamar, pero más es un contubernio de defraudadoras y defraudadores que aprovechan todo el contexto para que estén haciendo de alguna manera actos que son indebidos. Ha habido abogados que no tienen dirección en Jalapa, que títulos de San Luis Potosí, que hacen notificaciones. Nosotros no somos... Y esta vez el que habló fue el secretario de gobierno, Ricardo Agüed, que soltó una frase que dice más de lo que parece. Yo solo meto las manos al fuego por mí. No es una negación, no es una acusación, es una línea clara y marca distancia en un tema que ya está demasiado caliente. El secretario Ricardo Agüed fue cuestionado por los señalamientos que rodean a los hermanos Tosca Pistrán. Uno de ellos, juez, y el otro funcionario estatal en un área sensible de operación política. Ricardo Agüed aseguró que no hay conflicto de interés y que cada quien debe responder por sus actos, que el Poder Judicial haga lo suyo y que el gobierno estatal no se presta a fraudes. Y aquí el problema no parece ser una persona en específico. El tema está en el entramado. Abogados, notarios, particulares y vacíos operativos que terminan en despojos millonarios. Ricardo Agüed habló de estructuras completas dedicadas al fraude inmobiliario. Gente que ni siquiera tiene oficinas en Veracruz, pero mueve papeles como si nada. Y eso, dijo, ya se está atacando desde el registro público. Desde la Secretaría de Gobierno se activó un programa de supervisión a notarías en todo el estado, revisiones, auditorías y verificación de actos notariales para cerrar la puerta a irregularidades. Ya hubo consecuencias porque una patente notarial retirada en Jalapa y más expedientes están bajo la lupa. Aquí no se trata de avisos, se trata de sanciones. Y también se reconocieron casos graves, predios de alto valor que casi cambian de dueño sin respaldo legal, terrenos enormes que estuvieron a punto de adjudicarse de manera irregular y desde dentro del propio gobierno se acepta que el problema es estructural. Años de descuido, personal sin regularizar y un sistema que genera mucho dinero pero poco control. Y ahí es donde se está metiendo mano. Ricardo Agüed no defendió a nadie más que a sí mismo y ese mensaje no fue casual. Ahora la atención está en las notarías, en los expedientes y en quiénes van a caer cuando se apriete la revisión. Porque cuando el secretario dice que no mete las manos por otros, es porque sabe que el fuego apenas se empieza a subir. Noticias locales. Tigre clandestino en Veracruz. En el norte de Veracruz apareció algo que no es común ni normal. Un tigre de Bengala blanco, no en zoológico, no en reserva, sino en una vivienda particular. Y cuando eso pasa, el problema no es el animal, es todo lo que lo rodea. Porque tener un tigre no es excentricidad, es delito federal. Y también es síntoma de un desorden más grande que suele pasar desapercibido. La Fiscalía General de la República confirmó la detención de 2 personas en Poza Rica. Laura N. y Jaime N. señalados por un delito contra la biodiversidad. La captura se dio cerca del Boulevard Lázaro Cárdenas y los detenidos ya fueron puestos a disposición de un juez federal. No fue improvisación, fue el cierre de una investigación que ya venía caminando. El caso se originó tras un cateo en un domicilio de la colonia Ruiz Cortines, en el municipio de Coatzintla. Ahí, las autoridades localizaron al tigre de Bengala blanco. No es cualquier especie, es fauna protegida, regulada y bajo estricta vigilancia legal. Y aún así, estaba en manos privadas sin permisos válidos. Tras el aseguramiento, el ejemplar quedó bajo resguardo de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente. El inmueble pasó al control del Ministerio Público Federal y aquí el problema no parece ser solo la posesión. El tema está en cómo estas prácticas logran sostenerse durante años sin ser detectadas.
quién vende, quién permite y quién voltea a otro lado. Desde la Fiscalía Especializada de Control Regional se integraron las pruebas para solicitar las órdenes de aprehensión. El delito está tipificado en el Código Penal Federal y no es menor. Este tipo de casos no son aislados, forman parte de una red silenciosa donde el tráfico y la posesión ilegal de fauna se normalizan como símbolo de poder o estatus. Y Veracruz no es ajeno a eso. El tigre ya no está en una casa y eso es lo positivo. Ahora falta ver si el proceso llega hasta el fondo o se queda en el titular, porque cuando alguien tiene un animal así, la pregunta no es cómo lo cuidaba, sino cómo lo consiguió y quién más sigue haciéndolo. Noticias locales. Esta es la multa por subirse a la banqueta. En Veracruz, estacionarse tantito sobre la banqueta ya no es detalle menor. No es descuido, no es costumbre inocente, es infracción grave y pega directo al bolsillo. Porque mientras el conductor cree que no pasa nada, el peatón baja a la calle, el adulto mayor rodea y la persona con discapacidad simplemente no pasa. Y eso, desde la ley, ya está claramente marcado. La regla viene de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial del Estado y ahí no hay interpretación flexible ni criterio de la gente. Estacionarse en banquetas, aceras, camillones o zonas peatonales está prohibido. La sanción está fijada en 16 UMAS, que traducción a dinero en 2026 estamos hablando de 1,876 pesos. Casi 2,000 pesos por nomás un ratito. Y la misma multa aplica si el vehículo bloquea rampas para personas con discapacidad, no importa si hay pintura visible o no, y si es paso peatonal también cuenta. También entra en la lista el hecho de estacionarse en andadores, bajo puentes, en pasos a desnivel o dentro de túneles. No son faltas menores, la ley las clasifica como graves sin rodeos. Y aquí el problema no parece ser la falta de reglas, el tema está en la costumbre. En Veracruz se normalizó usar la banqueta como estacionamiento alterno, pero la ley ya no va por ahí y los ayuntamientos están obligados a aplicar el reglamento, ya sea con tránsito municipal o en coordinación con el Estado. No es campaña, es obligación legal. El castigo no busca recaudar por recaudar, busca ordenar una ciudad donde el peatón dejó de ser prioridad hace años y desde dentro de las autoridades se reconoce que muchas de estas infracciones se toleraron demasiado tiempo. Hoy el mensaje empieza a endurecerse y la multa es parte de ese mensaje. Así que si la duda era cuánto cuesta subirse a la banqueta con el coche, la respuesta es clara. Casi 2,000 pesos. No es exageración, no es invento, es lo que marca la ley vigente en Veracruz. Y la pregunta ya no es cuánto es la multa, sino cuántas veces se va a seguir pagando antes de aprender.